a grabar. Bien. Bueno, bueno, después de un mes nos volvemos a ver, ¿sí? En la mitad, bueno, ustedes entregaron TP de DER, algunos después hicieron un recuperatorio, un TP recuperatorio, ¿sí? En principio aprobaron todos los que entregaron aprobaron algunas de las dos instancias, ¿sí? ¿A alguno le quedó alguna duda que quiera clarificar antes que empecemos con la unidad 3? Profe, ¿puede ser que hay un TP para el 15? Me parece que es el mismo que me preguntaron en el otro curso. Ustedes ya presentaron uno. Puede ser que haya, o sea, como ustedes comparten el aula con un montón de cursos más, ¿sí? Puede ser que otro profe les haya fijado a sus alumnos un TP y tengan esa fecha de entrega, ¿sí? O incluso puede ser un mismo TP que les doy yo, se los doy ahora y el otro profe dentro de 15 días se lo da y corre la fecha de entrega, ¿sí? Por eso siempre les digo la fecha de entrega es la que corresponde, es la que yo les fijo por el foro, ¿sí? De DER y de LR, que creo que es el que les aparece, no tienen ningún TP más, ¿sí? Si les aparece es porque es de otra cursada, despreocúpense. Ok, perfecto, gracias, profe. Pero si tienen alguna duda respecto de la resolución, o incluso los que no hicieron el segundo TP, que no debían hacerlo, pero quieren hacerlo y ver si lo saben hacer, yo igualmente en estos días voy a publicar la resolución. Si tienen alguna duda, me preguntan. Si me mandan mail, lo meten por el foro o lo que más cómodo les sea. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Bien. Bueno, entonces si no tenemos duda, ahí vamos a empezar con lo que es la unidad 3. ¿Sí? O sea, a ver, ¿qué es la unidad 3? Todo lo que es SQL. ¿Sí? Es decir, nosotros, unidad 1, vimos toda la teoría, ¿sí? Cómo fueron evolucionando las bases de datos. Unidad 2, vimos cómo modelar esos datos, ¿sí? Empezamos con un DER, después seguimos con un DLR, ¿sí? Y ahora ya tenemos nuestro DLR y estamos listos para crear nuestra base de datos con nuestras tablas, con todo lo que se requiere en una base de datos. Y después vamos a ver, obviamente, cómo insertar datos, cómo recuperarlos, ¿sí? Todo lo que eh, vamos a ver en base a datos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente, les voy a ir mostrando eh, este material, ¿sí? Algunas cosas se los voy a dejar de tarea. Pueden seguir el material, tienen la última versión actualizada en material, unidad 3, ¿sí? El que dice no confundir con es una versión vieja, ¿sí? Tomen este último y pueden ir siguiendo. Bueno, inicialmente este utilitario empieza con la instalación, o sea, el apunte empieza con la instalación de los utilitarios, que, bueno, requerimos, vamos a ver distintas opciones, ¿sí? Tenemos inicialmente lo que es el SQL Server Express, ¿sí? Este es un SQL Server gratuito, ¿sí? Para lo que es estudio. Y lo que van a encontrar acá es el link de dónde bajarlo y deben instalar, o sea, le van a dar descargar la Express, ¿sí? No requiere excesiva memoria ni disco rígido, ¿sí? Nada, nada que no cubra una computadora medianamente moderna, ¿sí? No es que tampoco tiene que ser la última. Bueno, ahí van a instalar el motor de base de datos que vamos a usar. Si ustedes instalan este SQL Server Express, ya lo pueden usar para base de datos 1, para base de datos 2, que vamos a estar bien cubiertos, ¿sí? Pero vamos a ver que
nos va a permitir crear, además de todas las tablas, índices, vistas, todo lo que vamos a crear en base de datos 1, bueno, en base de datos 2 hay lo que son los triggers, los store procedures, ¿sí? Que es esencialmente script en la base de datos que con el SQL Server Express van a poder hacer. Bien, bueno, después lo que tienen es el SQL Server Management Studio, ¿sí? Que es este utilitario, ¿sí? Que podemos ver todos los datos de todo lo que tenemos en la base de datos, podemos administrarlo, podemos crear tablas, columnas, base de datos, podemos hacer todo de manera visual, ¿sí? Tienen el link de descarga acá, ¿sí? Y tienen en esta dirección del Drive, tienen un profe, hizo todo un instructivo, un videito paso a paso para instalar tanto el, es el SQL Server Express más el SQL Server Management Studio, ¿sí? Profesor, un detalle. Sí. No, que si yo, por ejemplo, seguí la guía para la instalación de SQL que estaba en el aula virtual y avisar que esa te lleva a un link que te baja la versión vieja, digamos, la 2017. Porque después vimos que estaba la 2019, pero bueno, Puede yo en ser que ese caso instalé esté la... ya vieja. Claro, por las dudas. Bueno, Yo la instalé porque pensé que era con algún propósito instalar la versión vieja, pero bueno, ahora después la actualizo. sí. Igual para lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? No te va a impactar absolutamente en nada. Cero. Perfecto. Bien, bueno, otra opción que tienen es instalar el SQL Lite Studio, ¿sí? Que para hacer las cosas que necesitamos hacer en base de datos 1, les sirve. La ventaja que tiene es que bajan un zip, lo descomprimen y directamente pueden ejecutarlo. Y bueno, les va a abrir una interfaz como esta, un poco más simple que la otra, y van a poder hacer, crear tablas, insertar eh, y todo lo que necesitemos en esta materia, ¿sí? Bien, bueno, después acá van a encontrar unos links a unas bases de datos de ejemplo que eventualmente pueden ustedes bajarlas, instalarlas, importarlas en el, eh, en el SQL Server Express y, bueno, ver un poco más, ¿sí? En una base de datos modelo que hace Microsoft, que van a poder ver cómo se utiliza, se hacen distintas cosas, ¿sí? Modelos reales, ¿sí? Cuando si quieren profundizar, pueden pueden saber que está y eventualmente verlo. Bien, bueno, después, ¿qué sigue? Algo que quiero que lo hagan de tarea, ¿sí? Acá primero vamos a crear una base de datos con todas sus tablas, sus columnas, haciendo un asistente, ¿sí? Es decir, lo que van a ver paso a paso acá es crearlo todo de forma visual sin necesidad de escribir una línea de script, ¿sí? Como está el paso a paso, no necesitamos revisarlo en clase, ¿sí? Entonces, acá van a ver cuando se loguean inicialmente a SQL Server Management Studio, tienen que loguearse al servidor, ¿sí? Porque con esto, obviamente, si bien a ustedes no se les va a presentar la situación en su máquina, pueden con este utilitario loguearse a varios servidores. Y van a poder visualizar toda la estructura de la base de datos, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? ¿Qué estoy visualizando acá?
El Management Studio. Este es el Management Studio, está bien, pero ¿qué me está mostrando? ¿Qué ves todo esto? Tablas, ¿Y columnas. ¿Qué cosa? la base de datos que te descargaste? ¿O no? Está bien. La base de datos, sí. Pero ¿cómo se llamaba todo eso? ¿No son los distintos motores de la base de datos? Yo tengo el motor con todas sus tablas. Sí, yo tengo un motor con todas sus, perdón, sus bases de datos. Pero todo esto, ¿cómo se llama? ¿Dónde la definición de la base de datos? ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Profe, ¿para qué te Cortó todo, está profe. cortando? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, pero se está cortando. Cada Ah, tanto se te pierde. bueno. Bueno, avísenme cualquier cosa. Bueno, de todo esto se llama, ¿se acuerdan que es la metadata? ¿Se acuerdan de ese concepto que vimos en unidad 1? ¿Sí? Que es la base de datos de la base de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Si nosotros acá tenemos estas tablas, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo se hace un select, ¿sí? Pero el select es para recuperar datos, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, hago select, asterisco, from, es que information schema, punto, tables, ¿sí? Estoy accediendo a través de un SQL a la metadata de la base de datos esta, ¿sí? Estoy viendo hay una tabla que define las tablas, ¿se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Bien, bueno, entonces ese es el concepto de metadata. Lo que está haciendo el utilitario este es accediendo de manera visual a toda esa información y nos la está mostrando, ¿sí? Bien, bueno, entonces, el paso siguiente, se me movió. Una vez que estamos en el SQL Management Studio, lo que vamos a hacer nosotros es generar una base de datos en base a este DLR, ¿sí? Entonces, vamos a tener, fíjense, un cliente acá que tiene varias sucursales, y acá tenemos marcada la foreign key de sucursales a clientes. Sucursales tienen una clave compuesta, ¿sí? De código cliente y número de sucursal, y tiene una clave foránea hacia una tabla ciudades, ¿sí? Y después tenemos el pedido, que tiene un cliente, ¿ven? La foreign key 2, que hace foreign key a código cliente, y además código cliente más sucursal de envío hacen foreign key a sucursales, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto de clave foránea, no? ¿Sí o no? Sí, sí. Que te la traía de la otra tabla. Exacto, es una referencia hacia un registro de otra tabla. Bueno, las líneas pedidos puede tener varias. Obviamente voy a tener una clave compuesta acá y voy a acceder, o sea, voy a hacer una foreign key hacia pedidos y una foreign key hacia artículos. Esto es lo que vamos a generar, les voy a mostrar que está generado con parte visual. Entonces, ¿qué hacen acá? Primero, el primer paso va a ser sobre Database, botón derecho, ¿sí? El menú contextual, les va a aparecer este menú,
y van a ser nueva base de datos. Fíjense acá que les va a aparecer esta pantallita donde le van a poner el nombre. Y acá, fíjense, si nosotros vamos acá, hacemos propiedades, lo que están viendo acá es files, fíjense que acá tenemos un directorio. Nosotros podríamos, si bien no es tan habitual hacerlo en SQL Server, podríamos cambiar la ubicación donde queremos colocar los archivos de la base de datos, ¿sí? Porque el SQL Server lo guarda en el file system del sistema operativo, ¿sí? Ahí vamos a ver en base de datos 2 que algunos generan sus propias particiones, pero SQL Server lo guarda en su misma partición. Entonces, si nosotros vamos a ese directorio, vamos a ver dos, en este caso, siempre está hecho por defecto, dos archivos por cada base de datos, ¿sí? Uno es donde están los datos y el otro lo que se llaman los logs, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes van a ver esto, van a generar el nombre, no van a cambiar el directorio por ahora, y les va a quedar una base de datos generada, ¿sí? Sin nada, vacía. Después, ¿qué tenemos que hacer? Generar las tablas, ¿sí? De nuestro modelo. Lo primero, para hacerlo rapidito, vamos a, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer de forma visual? Vamos a seleccionar la base de datos, ¿sí? Vamos a seleccionar Database Diagrams y eso nos va a levantar automáticamente este cartel donde le vamos a decir que no hay ningún diagrama, no hay nada, en este caso, no hay objetos si queremos crearlo. Entonces le vamos a seleccionar que sí. Y después ahí sí, nos vamos a poderle decir, botón derecho nuevamente, genérame un nuevo diagrama de base de datos, ¿sí? Donde yo voy a poder ahí ir generando todas las tablas, las columnas de una manera visual y después grabar. Bueno, ahí en ese momento nos va a decir que no tiene ninguna tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros eventualmente sobre una base de datos existente podríamos plantearle generar el diagrama, ¿sí? Si por ejemplo yo me paro acá en libros, le hago botón derecho, nuevo diagrama, le digo, acá sí, como ya hay tablas, le digo qué tablas quiero incluir en mi diagrama. Yo le puse todos, le doy Add y automáticamente me va a generar todas las tablas si yo hubiera definido una clave foránea o lo que yo haya definido, voy a poderlo, me lo va a mostrar, ¿sí? Bien. Hacemos el nuevo diagrama. Nos va a quedar algo vacío así y le vamos a empezar a generar todas las tablas. Yo lo primero que hago es agarro todas las tablas y las genero sin nada, ¿sí? Simplemente pongo los nombres. Entonces voy a hacer botón derecho, nueva tabla y vamos a ir generando todas las tablas, ¿sí? Una por una y nos va a quedar todo vacío, ¿sí? Entonces finalmente vamos a tener todas las tablas
sin nada. Hasta acá, ¿estamos? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Bien. Bueno, después empiezo a crearle todas las columnas. ¿Sí? Uno por uno, en la grilla voy generándole todas las columnas con su tipo de datos. Sí, después se puede andar en los distintos tipos de datos para qué vamos a usar cada uno. Hay algunos que son muy parecidos. Bueno, ahí decidiremos nuestra capita que estamos agregando ahora desde el DLR, es decirle, bueno, y esa columna que nosotros definimos en el DLR va a ser de este tipo de datos. ¿Sí? Estamos ahí agregando una pequeña definición más. Bueno, ahí lo que hacemos es generar todas las tablas, todas las columnas, ¿sí? Una por una. Y nos va quedando algo así, ¿sí? Todas tablas sin relaciones, sin clave primaria, ¿sí? Todavía no tenemos nada de eso. Bueno, y ahora tenemos que definir las claves primarias, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar las filas y vamos a marcar que es una clave primaria. Con el menú contextual, clave primaria, ¿sí? Set primary key. Le damos ahí y nos va a quedar marcado. Si nosotros, para verlo un poquito acá, la clave primaria del libro, ¿sí? Es número libro. Yo me paro acá, botón derecho, set primary key, y ya está. La clave primaria. Tengo. Número. Copia. La clave de copias en este caso es número de libro más número de copia. Marco las dos, ¿sí? Con Shift, botón derecho, set primary key, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primary key compuesta. Bueno, marcamos todas las primary keys de todas las tablas, ¿sí? Que son las que nosotros marcamos en el DLR, ¿sí? Acá ya no inventamos nada. Estamos copiando lo que dice el DLR. Tenemos definidas todas las claves primarias. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Las claves foráneas. Las relaciones que teníamos, que fuimos marcando, ahí es donde tenemos que empezar a hacerlo nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, acá yo digo número libro, me hace foreign key a libro, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Marco la columna que quiero que haga foreign key, en el hijo sería, cliqueo, ¿sí? Y después mantengo cliqueado y lo suelto sobre la tabla que quiero, que destino, ¿sí? Entonces me va a crear una foreign key, me sugiere un nombre, ¿sí? Con el nombre de la columna de la tabla origen y la tabla destino, y me dice de dónde, ¿sí? A dónde voy a acceder, ¿sí? De libro por número de libro, llegando a, o sea, en realidad se lee al revés, ¿sí? De copias a libro, ¿sí? O sea, acá me muestra el padre y acá el hijo. Le doy OK, OK nuevamente, y voy a tener, me muestra la relación, ¿sí? Bueno, acá en el apunte van a ver cómo está hecho, ¿sí? El paso a paso. Y bueno, y una vez que termino,
me van a quedar todas las tablas generadas con todas sus relaciones. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Si alguno no entiende ahora, me frena y volvemos a explicar, ¿sí? Bien, bueno, después le doy grabar el diagrama, le pongo cualquier nombre que quiera. Me va a decir qué tablas van a ser generadas, ¿sí? Porque todavía, hasta este punto, todos los cambios que yo hice no me los aplicó en la base de datos. Cuando yo grabe, ahí me los va a aplicar. Bueno, y se me crean todas estas tablas que fui trabajando. Bueno, después lo que puedo hacer de cualquier base de datos es la generación de script. Me posiciono sobre la base de datos, hago botón derecho, ¿sí? Eventualmente yo quiero crear el script porque le puedo capearla de esa manera, se la paso, la quiero crear en otro motor, ¿sí? Agarro el script, lo ejecuto y me va a generar la base de datos nueva en otro lado. Entonces le doy botón derecho, generar script, y voy haciendo el paso a paso, ¿sí? El wizard me va guiando. Bueno, le puedo decir generarme el script de toda la base de datos o de algunos objetos en particular. Después le digo dónde quiero que me genere el script, ¿sí? En un file, que me lo copie al clipboard, que me abra un nuevo query acá con el script, ¿sí? Elijo la opción que quiero. Le doy siguiente, me muestra este summary, me dice los scripts que graba, que voy a grabar, y me va a generar un script largo, como este, ¿sí? Con un montón de definiciones, ¿sí? Que lo que hace es primero generar la base de datos con todos sus parámetros. Van a ver, son bastantes. Después se va a mover y va a decir, bueno, una vez que generé la base de datos, me muevo a la base de datos, sí, con el use, y empieza a setearle parámetros, otros parámetros más, y después empieza a generar las tablas, ¿sí? Con todas aquellas cosas que yo haya especificado, ¿sí? Le mete a la primary key, vamos a ver, la pone como clustered, vamos a ver ese concepto en base de datos 2. No siempre es correcto generarla así, pero bueno, por defecto, cuando lo hacemos con el diagrama, nos termina generando esto. Bueno, ahí pone un script muy largo, ¿sí? Se primero crea y después empieza a generar las claves foráneas, ¿sí? Una vez que generó las tablas, empieza con las relaciones a hacer lo que es, vamos a ver, el alto. Esto después pueden revisarlo, ¿sí? Es un script bien largo. Que cuando hagan este peso, obviamente lo que nosotros se va a pedir y que tenemos que aprender es hacer la base de datos con un script así, más simple, pero entendiendo nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Acá tienen la generación de la misma estructura de base de datos
utilizando, digamos, sin tanto parámetro y entendiendo qué es cada cosa. ¿Sí? Bueno, a ver, antes de movernos a este script, vamos a ver qué es SQL. ¿Sí? SQL significa Structured Query Language. ¿Sí? Toda interacción que nosotros hagamos con la base de datos la vamos a hacer a través de estas sentencias SQL. Si yo estoy con un Java y quiero acceder, obtener datos de una base de datos, lo voy a hacer a través de sentencias SQL. ¿Sí? Dentro de ese SQL, que lo vamos a ver en un momentito, tenemos todas las sentencias que son ANSI, que son las que vimos en la unidad 1. Bueno, el ANSI es Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, que fijó, bueno, cuáles son las sentencias de tipo ANSI que pasaba, ¿qué pasaba si yo hacía todas mis sentencias en ANSI? ¿Se acuerdan? Son sentencias que van a andar sin problemas en todas las bases de datos. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un programa, o sea, una base de datos con todas sus sentencias que sea compatible con, no sé, un SQL Server y un Oracle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy usando las sentencias ANSI, que son soportadas por todas las bases. Muchas veces lo que pasa, obviamente todas las bases de datos tienen sus sentencias propietarias que tendrán algún beneficio en particular, de acuerdo al caso será diferente, entonces si uno las usa va a poder sacar los beneficios, pero obviamente no va a poder migrar fácilmente. Si yo quiero hacer una aplicación digamos que pueda utilizar distintas bases de datos, voy a tener que hacer todo, me va a convenir hacer todo en sentencias ANSI. Si yo sé que lo voy a hacer en SQL Server o en Oracle y no voy a cambiar, ¿sí? Entonces utilizo las sentencias no ANSI. Bueno, además, en lo que son los scripts, que son tema de base de datos 2, que son triggers, store procedures, tenemos dos estándares distintos, que es el Transact SQL, que es utilizado, por ejemplo, por SQL Server, y el PLSQL, que es utilizado por Oracle. ¿Sí? Ahí son distintos, es decir, si yo tengo scripts en la base de datos, ¿sí? Store Procedures, y quiero migrar de un SQL Server a un Oracle, voy a tener que reescribir todos los Store Procedures, ¿sí? Porque son lenguajes diferentes. Bueno, después van a ver que hay bases de datos que van a escuchar que se llaman NoSQL, que es Not Only Structured Query Language, ¿sí? El nombre largo, que no es para bases de datos relacionales. Y bueno, hay distintos tipos de bases NoSQL para orientadas a distintas finalidades. Bueno, el SQL Server, disculpen, el SQL tiene 4 grandes sublenguajes, que tenemos primero las funciones de DML, que son las de manipulación, ¿sí? Acá voy a tener insertar nuevas filas, cambiar filas existentes, borrarlas, ¿sí? Eso es el DML. Después tenemos lo que es el DDL, que es donde voy a definir estas estructuras, es decir, voy a definir una nueva tabla, un nuevo índice, ¿sí? Voy a agregar columnas a una tabla. Eso se denomina DDL, Data Definition Language. Después tengo las funciones de control de transacciones. ¿Se acuerdan el concepto de transacción?
¿Qué eran las transacciones? ¿Para qué me servían? Voy a persistir datos, ¿no? ¿Qué cosa? Cada vez que vos hagas un update o un insert, estás persistiendo datos. Pero ¿qué me permitía la transacción? ¿Para qué era la transacción? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Es cuando se insertan datos en una tabla, se van insertando, agregando filas. No exactamente. A ver, revisen los conceptos que vimos en módulo 1, en este caso. Transacciones cuando yo quiero que varias instrucciones de actualización se comporten como una sola instrucción, ¿sí? Que sea indivisible. Es decir, yo dentro de una transacción hago varios updates, varios insert, y si todos corren correctamente, confirmo la transacción, y si tienen y hay cualquier error, hago un rollback y queda todo como si no hubiera hecho nada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos el que habíamos visto Sí, juntos, sí. el manejo de excepciones, try catch, ¿sí? Hacíamos el begin transaction, después si todo iba bien hacíamos un commit, o si teníamos cualquier problema hacíamos un rollback. ¿Se acuerdan? Sí, habíamos visto un ejemplo de la caja de ahorro, ¿no? Cuenta Exacto, corriente puede ser. sí, bien. Bueno, eso es, recuerden, transacción. Es bien importante eso. Bien, bueno, y después tenemos las funciones de control, bueno, las funciones de control de datos, ¿sí? Que son las que otorgan o quitan permisos, ¿sí? Yo puedo tener en una base de datos 50 tablas y a un determinado usuario darle acceso a solo 10 tablas, ¿sí? Bueno, acá tienen digamos, un resumen de cuáles son cada una, ¿sí? Tenemos el select, el insert, el update y delete para el DML. Después, en lo que es el DDL, tenemos create, ¿sí? Para crear nuevos objetos, el alter para modificar uno existente. El drop borra estructuras, ¿sí? Es decir, si yo hago un drop table, la tabla no existe más. Que no es lo mismo, no hay que confundir con el delete. El delete borra filas, ¿sí? Pero la tabla sigue existiendo, ¿se entiende? ¿Sí o no? Entonces el dot borra la tabla. El drop borra la tabla. Listo. No. El delete registros de una. Bueno, acá tenemos el de control de transacciones, begin transaction, commit y rollback, y para los de permisos, el grant y el revoke. Bien. Hasta acá estamos. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda cuando mencionaste el SQLite. Sí. O sea, ¿qué tiene diferencia? O sea, no No, entiendo si además es más básico. Sí, o sea, solo te va a permitir generar la base de datos. eh, pero ¿cómo es? ¿Es como un management studio o como Nada, o qué? es más simple, ¿sí? Y lo que tienes es que no instalas nada. ¿Sí? No, no, pero lo que no entiendo es si es un motor, si es, o sea, en comparando No, con, es para probar, ¿sí? O sea, es un motor chiquito para simplemente jugar con SQL, ¿sí? pero por ejemplo ahí no te tenés que bajar un management studio, es como que te lo baja todo completo. Es todo completo, sí.
Ah, ok. pero te sirve para base de datos 1, para base de datos 2 no te serviría. ¿Sí? Ok. Bien. Un segundito. Bueno, bien. Bueno, vamos a visualizar. Ahora lo que vamos a hacer es generar y ver cómo son las sentencias para generar la base de datos con el script hecho manual. ¿Sí? Entonces, lo mismo que teníamos en el apunte, ¿sí? Vamos a irlo generando acá y vamos a ir viendo qué significa cada cosa. Bueno, lo primero que nosotros vamos a generar es una nueva base de datos, ¿sí? El Create Database. Para eso lo que tengo que hacer es moverme a la base de datos master, que es la base de datos por defecto. Fíjense que cuando yo haga esto, me va a cambiar esto que tengo acá. Después le vamos a dar una generación de una base de datos nueva, ¿sí? Le hago un Create Database y el nombre que quiero. Y después le digo, bueno, y ahora movete, voy a trabajar con esa base, ¿sí? Entonces, hago use de esa base de datos. Ahora van a ver que va a volver a cambiar. Execute, y ahí ya estoy parado sobre la base que quiero generarle cosas. ¿Acá se entiende? ¿Estamos bien? Yo no entendí qué es el use master, es el principio. O El sea, ¿qué es use ese master? para crear una base de datos tenés que hacerlo desde el master, ¿sí? Es una base de datos que viene por defecto con el SQL Server, ¿sí? Entonces tenés que moverte ahí para generar la otra base. Sí. ¿Está un poco más claro? Pero y ahora a la izquierda, por ejemplo, vos creaste recién BD1 apunte. ¿Dónde está a la izquierda? Tendría que estar, ¿o no? Tendrás que poder visualizarlo. Listo. Si hacemos un refresh, a veces no refresca bien esto. BD1. Ahí está. Ahí está, ahí En está. realidad Ahí está abajo de apunte B3. esa. Bien, sí, en realidad me está mostrando la otra, pero yo le puse un 2. Hay veces este utilitario le cuesta un poco refrescar, a veces hay que cerrar el arbolito y ahí aparece. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a generar la primera tabla. ¿Sí? Vamos a crear la tabla clientes, vamos a definir las columnas, las distintas columnas. Fíjense esto, vamos a definir una columna que es codecli de tipo entero y le digo que es un autonumérico, ¿sí? Es decir, me lo va a ir, el primer cliente va a ser el 1, el 2, el siguiente, el 3 y así sucesivamente. ¿Y qué le estoy diciendo? Eso que es autonumérico es identity y le estoy diciendo, el primer registro que genere va a tener la clave 1, ¿sí? Y el incremento va a ser de a 1, ¿sí? O sea, bueno, 1, 2, 3. Si yo le hubiera puesto 1, 10, ¿sí? El siguiente registro sería el 11, el otro el 21, etc. ¿Sí? Entonces le digo, es un autonumérico y le digo, cuando la primary key es simple, lo puedo hacer de esta manera, en la misma fila. ¿Sí? O sea, entonces le digo, bueno, esto es primary key. ¿Sí? Y después genero otras dos tablas con distintos. Bueno, el saldo lo puse
con valor real y el porcentaje de descuento otro valor real. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, van a ver que está toda la explicación puesta en el apunte. ¿Sí? Hago execute y ahí me la generó. Refresco. Y ahí me generó mi nueva tabla. Bueno, después le digo, voy a generar la tabla ciudades con ciudad. El código va a ser un varchar de 4, va a ser no nulo, va a ser una primary key y voy a poner nombre ciudad, de tipo varchar de 50, no nulo. ¿Por qué creen que arriba en cliente sucede un autonumérico y acá estoy usando un código, o sea, un código bien definido? O sea, un varchar. Es decir, no le estoy permitiendo a la base de datos que me fije qué clave va a tener cada registro. ¿Qué creen? Porque después la vas a insertar, la vas a agregar vos. Yo después lo ingreso, sí, pero ¿por qué no le dejaría también un identity y listo? No, ahí no sé. A ver, estos son clientes, es un dato de negocio, ¿sí? Cada vez que tengo un nuevo cliente lo voy dando de alta, ¿sí? Entonces yo necesito una clave que me la vaya generando sin problemas. Cuando yo estoy, por ejemplo, en una ciudad que es un dato paramétrico, ¿sí? No es un dato específicamente de negocio. Yo necesito que, si yo tengo Ciudad de Buenos Aires, siempre tenga el código, no sé, Cava, no que pueda ser 1, 2, 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, eventualmente, en mis programas puedo llegar a tener condiciones basadas en un código, ¿sí? No, digamos, yo cuando hago mis scripts debo basarme en los códigos, no en las descripciones, que son más cambiantes. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero fijar, digamos, no sé, tener impuestos diferentes de acuerdo a la ciudad. Entonces, si yo voy a decir, bueno, if la código ciudad es igual a Cava, 10%. Si es Santa Fe, es 20%. ¿Sí? Si yo lo pongo como autonumérico, lo que pasa es que si yo, imagínense que yo tengo 10 registros, ¿sí? Bueno, entonces se me generarían del 1 al 10, ¿sí? Si yo hago un delete, porque digo, no, los voy a importar nuevamente, hago un delete, cuando importe, no me va a volver a tomar 1, 2, 3, ¿sí? No me va a resetear el autonumérico, es decir, me va a tomar 11, 12, 13, etcétera, ¿sí? Entonces yo a ciencia cierta no sabría qué código tiene mi ciudad, ¿sí? Entonces me conviene utilizar un código fijo. ¿Se entiende? Bien, bueno, la genero. Y después le digo, bueno, voy a generar mi tabla sucursales, ¿sí? Nosotros estamos acá. Vamos a tener, por un lado, una clave compuesta. Vamos a tener dos foreign keys, una a clientes y la otra a ciudades, ¿sí? Entonces,
le voy a decir, bueno, créame la tabla de sucursales, la columna código cliente. Acá, como la clave es compuesta, no le voy a poder poner primary key a la derecha, ¿sí? Entonces lo tengo que dejar para definirlo de otra manera. Pero le digo, mirá, el código cliente es una foreign key que referencia un registro en clientes accediendo por código cliente, ¿sí? Este es un registro, una columna de la tabla cliente, ¿sí? ¿Esto se entiende? Sí. Bien. Bueno, después le genero las otras columnas. Le digo, bueno, que no sean nulas. Y después le defino un dir code ciudad, varchar de 4, y le digo, bueno, se foreign key a ciudades por código ciudad. Y todavía me falta definir la clave primaria compuesta. Entonces le digo, tengo un constraint que se llama PK sucursales. Recuerdan que era ese nombre que cuando generábamos una foreign key nos sugería un nombre. Bueno, esto es lo mismo. Le digo que es de tipo primary key y que esa clave primaria está formada por código cliente más número sucursal. ¿Sí? ¿Todos lo entienden esto? ¿Alguno le O sea, queda? ahí lo estás concatenando, ¿no, profe? Creas la. Sí, no se estás concatenando, está diciendo la primary key está formada por los dos, ¿sí? Es decir, la conjunción de ambos. Claro. Sería un símil concatenar y usar todo como una clave, sí, pero no es lo mismo. Bien, bueno, yo ejecuto esto. El código del cliente se pone arriba porque también es primary key. No, 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 no. Porque acá yo no le definí que esto sea primary key. Yo podría haberlo puesto más abajo y después lo que va a marcar quién es primary key es esto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, bueno, después tenemos artículos, ¿sí? Acá, sin mucha relación. Le decimos, bueno, número de artículo es numérico, no nulo, primary key. Después fíjense esto. Le estoy diciendo que lo puedo hacer cuando tengo quiero que un registro sea único, ¿sí? Pero por una clave alternativa. Es decir, yo quiero que dos artículos no tengan el mismo descripción. Entonces le agrego el unique, ¿sí? Y después tengo el stock, que quiero que por defecto tome un valor 0, ¿sí? ¿Se entiende esto? No, yo no entendí. Yo le estoy diciendo, crea una tabla de artículos con número de artículo columna, no nulo, primary key. Y después le estoy diciendo, créame, bueno, con descripción artículo, y le digo que sea único respecto a toda la tabla. Es decir, no poder agregar dos registros diferentes con la misma descripción. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más? Sí. Bien, y le digo que el stock, valor por defecto, 0. O sea que si no lo ingresan, que me escriba y que sea 0. Escribe el Por 0, ejemplo. exacto. Ok. La genero y listo.
Bien, bueno, ahora vamos a generar pedidos, ¿sí? Esta. Tengo una clave simple, tengo una clave primaria hacia sucursales y una clave primaria, disculpen, clave foránea hacia sucursales y otra clave foránea hacia clientes. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le digo, generame pedidos, número pedido. Acá de nuevo le digo, es una identity 1 de 1, no nulo, primary key. Después le digo, la fecha, valor por defecto, la fecha de hoy, ¿sí? Es con este getDate. Bueno, la sucursal de envío, el código cliente, le digo que es una foreign key a clientes, accediendo por código cliente. Y después le digo, generame una constraint que se llame fk envío, que es del tipo foreign key, y que por código cliente más sucursal de envío referencia en un registro en la tabla sucursales accediendo por código cliente y número de sucursal. Este ya empieza a complicarse un poquito, ¿se entiende? ¿Puede mostrar el dibujo, Gabriel? Acá, el pedido tiene una foreign key, la foreign key 2 es por código cliente a clientes. Y además, código cliente participa en lo que es foreign key 1, ¿sí? Es decir, código cliente más número envío. Hacen foreign key a sucursales, ¿sí? ¿Se Ok. entiende? Bien. O sea que el código de cliente en este caso es foreign key 1 y foreign key 2. Es parte de la foreign key 1, sí. Bueno, la genero. Bueno, después tengo la tabla líneas pedido, ¿sí? Va a tener una foreign key hacia pedidos y una foreign key hacia artículos, ¿sí? Entonces, le digo, bueno, generame la tabla de líneas pedido, número pedido, es entero, hace foreign key a pedidos por número pedido. Después, bueno, el número de línea, la cantidad, le digo valor por defecto 1, precio de venta no nulo, le digo número de artículo, es foreign key a artículos referenciando número de artículo. Después fíjense esto que introducimos. Check, le pongo check y le pongo una condición booleana para marcar si respeta ese constraint o no. Entonces le digo, chequea que el campo cantidad en este caso sea mayor a 0. Es decir, si yo intento ingresar un dato menor o igual a 0, me va a dar error. No me lo va a dar de alta. Y después, bueno, la PK compuesta, le digo, bueno, constraint, PK líneas pedido, de tipo primary key y las columnas que tomo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto a esta sintaxis? No, se entiende, se entiende. Después hay que practicarlo, ¿no? Pero Sí. se entiende. La genero. Bien. Entonces acá, hasta el momento, nosotros ya generamos todo esto. ¿Sí? Ahora, ya hicimos todo create. Ahora hay un nuevo requerimiento, hay una nueva columna, hay lo que sea. No vamos a borrar toda la base de datos, la vamos a regenerar y vamos a volver a importar los datos. Lo que vamos a hacer es un alter table, ¿sí? En este caso le digo alter table clientes, o sea, supongamos
acá está la condición, que tenemos que agregar nombre y apellido a la tabla clientes. ¿Sí? Nos olvidamos de ponerlo, lo tenemos que agregar. Entonces le voy a decir alter table clientes, agrega la columna ciudad que sea varchar de 4. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá, lo podremos haber hecho todo en uno, ponerle foreign key acá, pero lo vamos a hacer en 2 sentencias. Entonces, en la primera hago la creación de la columna. ¿Sí? Agrego ciudad a la tabla de clientes. Lo ejecuto y ya tengo la columna ciudad, pero aún no está haciendo foreign key. Entonces, lo siguiente que le tengo que decir es alter table clientes add foreign key por ciudad, referencia a un registro en la tabla ciudades con ciudad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, o sea, estás pasando la instrucción que le habías pasado arriba. Va, en realidad que no se la pasaste, pero la estás pasando ahora. Pero nada, de esa forma, ¿no? Con el alter y con todo eso. Exacto. Estoy Esto, profe, agregando algo. consulta, ¿hay documentación o algo donde podemos consultar esto, tipo de cómo agregar una foreign key, cómo referenciar y etcétera? A ver, ustedes tienen, más allá de estos apuntes, ¿sí? Que está explicado. Ustedes ponen. Cualquier cosa, ¿no? ¿Qué queremos? Van a ver que pueden entrar. En las páginas de Microsoft. Ven acá, pueden ir navegando por todas las instrucciones. ¿Sí? Les va a explicar la sintaxis, ¿sí? Y las particularidades. ¿Sí? Pueden hacerlo. O ya. Bien, bueno, entonces acá le digo agregame la foreign key. Y ahí tenemos este ejercicio, es decir, generamos la base de datos y le hicimos algunos cambios posteriores. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, está muy bien. Bien, bueno, a ver, ¿alguno recuerda, estudió o alguna vez en la vida vio lo que es el producto cartesiano? ¿Les suena? ¿Y cuando se repiten registros puede ser? ¿O algo relacionado a eso? No, yo tengo es de conjuntos. ¿Qué es el producto cartesiano? Sí, donde se tocan, digamos, donde se incluye uno con el otro. Cuando se combina, ¿sí? Fíjense esto. Bien, bueno, el producto cartesiano es, dado dos conjuntos,
es la combinación de todos los elementos del conjunto 1 con todos los elementos del conjunto 2. ¿Sí? Por ejemplo, dado A es igual a 1, 2, 3, 4 y B es igual a AB, el producto cartesiano de A por B es la combinación de todos los elementos de A con todos los elementos de B, es decir, los pares 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ¿sí? Y si hago el producto cartesiano de B por A, es al revés, ¿sí? B por A es A1, A2, A3, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, cuando nosotros hagamos sentencias de SQL, que vamos a estar trayendo filas con sus columnas, tenemos que ver cada una de esas tablas como si fuera un conjunto en sí. Entonces, si yo hago select, sí que ahora vamos a ver, asterisco, from, tabla 1, tabla 2, me va a traer una combinación de todos los registros de tabla 1 con todos los registros de tabla 2. ¿Sí? Eso vendría a ser el producto cartesiano de entre dos tablas. Bueno, y ahora vamos a ver, lo vamos a usar. Bueno, cuando nosotros definimos una sentencia SQL, ¿sí? Vamos a ver que son un conjunto de cláusulas, ¿sí? Y entre varias cláusulas conforman la sentencia SQL. Entonces, en la cláusula select yo le voy a especificar todas las columnas que quiero que traiga, ¿sí? Puedo especificarle todas las columnas o podría ponerle un asterisco y me va a traer todas las columnas, ¿sí? ¿Qué problema hay con eso? Es que es una buena práctica en nuestras sentencias que usamos en nuestros programas, no usar el asterisco, sino enumerar todas las columnas que realmente necesitamos. Después tenemos la cláusula from, en la cual le vamos a identificar de qué tablas va a salir la información. Y bueno, y ahí hay una definición muy grande. Bueno, le digo, bueno, select, y le digo, bueno, la lista de columnas, ¿sí? O puedo utilizar una expresión, o usar el asterisco, o traerme registros distintos. Bueno, puedo usar alias, que vamos a ver, from, tabla, ¿sí? Y, bueno, esa sería la sentencia general. Si nosotros vamos a a un SQL, ¿sí? Si nosotros ejecutamos select asterisco from libro, ¿sí? Me va a traer todas las columnas o sea, todas las columnas de todas las filas de la tabla libros, ¿sí? Yo podría haber hecho select, traerme solo número, libro y título, ¿sí? From libro. Ejecuto esto, ¿sí? Y me trae esto, las columnas que yo le especifiqué, no todas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bueno.
Bueno, entonces una sentencia SQL, o sea, hacia la parte de la cláusula select, le voy a poner select, no sé, business entity ID, coma last name, y lo que termino haciendo es una sentencia SQL, es una combinación de dos o más cláusulas, ¿sí? Entonces le estoy diciendo select asterisco, ¿sí? Es una cláusula y from employees es otra cláusula, ¿sí? Entonces me queda select asterisco from employees, ¿sí? Bueno, acá tienen el ejemplo, seleccionar todas las columnas, seleccionar columnas específicas. Bueno, a ver, las sentencias SQL no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir, puedo escribirlo de cualquier manera, mayúscula, minúscula, como quiera, y me va a funcionar. Puedo hacer una sentencia SQL, introducirla eh, en varios renglones. Bueno, las palabras clave sí no las puedo dividir en dos renglones, no puedo hacer así. Bueno, después es una buena práctica identarlos así para entender un poquito más, diferenciar las distintas cláusulas. Bueno. Bueno, y para que se vea como para finalización, lo que habíamos visto del producto cartesiano, yo tengo la sentencia select asterisco from tabla 1, tabla 2, ¿sí? Y tengo estas tablas. Tengo la tabla 1 que tiene dos filas, ¿sí? Con estos campos, estos valores. Y tengo la tabla 2 que tiene tres valores con otros columnas. Si yo hiciera select asterisco from tabla 1, tabla 2, me está combinando el registro 1 de la tabla 1 con la combinación de todos los registros de la tabla 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí o no? ¿Podemos darle de vuelta eso? Yo tengo esto. Tengo la tabla 1 que tiene estos dos registros. ¿Sí? Con sus columnas correspondientes. Y la tabla 2 son otros registros con otros campos, otras columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo haga select asterisco from tabla 1, tabla 2, me va a hacer el producto cartesiano de tabla 1 con tabla 2, es decir, me va a combinar este con todos estos, más este con todos estos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Bueno, llegamos justito al fin de la clase. ¿Sí? Lo que les recomiendo es hagan la primera parte, esa que está el paso a paso, de generar una base en base a un diagrama visual. Y después agarren el script que tomamos de base de datos y agreguenle columnas. Jueguen con ese script para ir internalizando esas instrucciones. ¿Sí? El script mismo ese está en el apunte, ¿no? ¿Qué? El script ese que vos decís está en el apunte, ¿no? Sí, 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 está todo en el apunte. Profe, ¿y el SQL Server y el Management Studio se puede bajar para macOS o solamente para Windows?
Creo que se puede, pero no estoy seguro, tendría que confirmarlo. Yo terminé desistiendo y instalándolo directamente en una con Windows. Inclusive en una Mac con tecnología AMR, eso no se puede. ARM, perdón. No me dejó. No te dejo. Ok. Mal ahí. Vi algunas opciones con el 2019, pero también era medio engorroso. Bueno. Tocó perder. Bueno. Bueno, hablamos seguimos la semana que viene. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Buenísimo. nos vemos. Buena semana, profe. Chao. Nuevamente, chao. Chao, hasta luego. luego.